E inicialmente tenemos agua en el tubo. Posteriormente lo que se hace es introducir una columna de 3 centímetros de otro fluido y finalmente queda el sistema en equilibrio como en la figura que vemos acá. Lo que me pide el ejercicio es determinar la separación vertical entre los dos niveles del fluido en los extremos del tubo, es decir, la distancia entre este punto y este punto. Esta distancia D, vamos a llamarle. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo determinar esa distancia D? Cuando tengo un sistema como este de aquí, con una tubería en forma de U, en equilibrio, yo puedo tomar un punto de referencia en un nivel determinado que podría ser, por ejemplo, la parte inferior de esta columna. Si yo tomo como referencia la parte inferior de esta columna, ¿qué tiene que pasar con la presión en este punto? Vamos a llamarle 1, y la presión en este punto vamos a llamarle 2. ¿Qué debe ocurrir al mismo nivel? Tiene que ser igual. Al mismo nivel, esas presiones tienen que ser iguales. Eso significa que la presión 1 va a ser igual a la presión 2. ¿Y cómo calculo esa presión 1 y esa presión 2? ¿Cómo las puedo expresar? Las puedo expresar en términos de todo lo que hay encima de esos puntos. ¿Qué hay encima del punto 1? Está la columna del fluido que acabo de colocar, de los 3 centímetros de la columna de este fluido de gravedad específica 0.6, y además tengo la presión atmosférica. ¿Y qué hay arriba del punto 2? Tengo esta columna de agua y tengo presión atmosférica. Entonces, por este lado, P1 ¿a qué va a ser igual? A P sub 0 más la densidad de esa sustancia, vamos a llamarle Rho sub S, por la gravedad, por la altura de esa sustancia. ¿Y a qué va a ser igual P sub 2? A la densidad del agua por la gravedad por la columna de agua, H del agua. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, podríamos determinar primero cuánto es el nivel de columna de agua y luego sacar simplemente la diferencia, porque lo que me piden es D. Evidentemente D va a ser igual a ¿qué cosa? A HS menos H del agua. Es decir, esto sería HS y esto sería H del agua. Igualamos P1 y P sub 2, tenemos P sub 0 más Rho sub S, G, HS igual a P sub 0, Rho sub A, G, HA. Se elimina P sub 0 con P sub 0. Podemos dividir la gravedad en ambos lados. Y me quedaría, ¿cuál es la densidad de la sustancia? Es 600. ¿Cuál es el nivel de columna de la sustancia? Es 3 centímetros. Si quiero que me quede la respuesta de acá en centímetros, puedo dejar estos 3 en centímetros, o si los quiero pasar a metros, no hay problema. Podríamos pasarlo a metros, 0.03. Y eso tiene que ser igual a la densidad del agua, 1000 por el nivel de agua que hay en la columna del lado derecho. Entonces, ¿cuánto sería el nivel de agua en la columna del lado derecho? ¿Cuánto queda esa operación? Perdón, 0.018. Ahí se me fue un 0. Quedaría 0,018. 0.018 metros. Es decir, 1.8 centímetros, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Cuánto sería entonces D? D sería 0.03 metros menos 0.018. ¿Cuánto nos va a dar D en este caso? 0.012 metros. Esa sería la diferencia
de nivel entre los dos. ¿Alguna pregunta hasta allí? Empezamos con algo sencillo, vamos a ir complicando un poco la dificultad de los ejercicios conforme vamos avanzando. Quiero tratar de... Sí, yo tengo una. Sí, cuéntame. Es lo de la densidad relativa. Eso sí creo que no va muy bien como lo realizo. Esto aquí. Lo de densidad. ¿Qué Ya. significa eso? No. Ya, la densidad relativa o gravedad específica, acá lo ponen así en sus siglas en inglés, specific gravity, o densidad relativa simplemente es la razón entre la densidad de una sustancia y la densidad del agua. Es decir, ¿cuántas veces la densidad de la sustancia es la densidad del agua? Por ejemplo, si yo tengo una sustancia con densidad relativa 2, significa que su densidad es el doble de la densidad del agua. ¿Cuál sería entonces la densidad de la sustancia? 2000. Ya. Solamente eso. Ya, muchas gracias. Ya, denme un segundito, por favor. Ya, continuemos. Vamos al otro ejercicio. A ver, ahora vamos a complicar este sistema. Miren lo que dice el segundo ejercicio. Si se desea que los niveles de fluido de ambos extremos del tubo estén a la misma altura, como se muestra en la figura, determine la gravedad específica de una segunda sustancia, la que está aquí de amarillo, esa va a tener una gravedad específica SG2, que debe verterse por el extremo izquierdo del tubo para lograr este objetivo. Considere que la altura de la columna de fluido que se verterá es igual a la mitad de distancia de separación entre las columnas del problema anterior. ¿Cuál era la distancia de separación entre las columnas del problema anterior? Era 0.012, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? Vamos a dibujarlo acá otra vez. El sistema ahora va a ser así. Tenemos agua de este lado, pero del otro lado tenemos al mismo nivel, voy a cambiar de colorcito, al mismo nivel va a haber una columna de esta nueva sustancia, esto vamos a llamarle H2, va a estar la columna que ya teníamos de la primera sustancia, esto vamos a llamarle H1, y el resto va a ser agua. Esto vamos a llamarle HA. Entonces, nuevamente, ¿qué tiene que pasar aquí abajo a este nivel? Aquí abajo, ¿qué tiene que ocurrir? La misma presión de nuevo. Tiene que haber la misma presión. Otra vez podemos llamarle a esto presión A, presión B. Listo. Ya sabemos que la presión A tiene que ser igual a la presión B. Ahora, ¿qué hay por encima del punto A? Hay una columna de la primera sustancia, eso sería Rho1, G, H1, más otra columna de la segunda sustancia, Rho2, G, H2, más la presión atmosférica. Acá, el tubo está abierto. Del otro lado, ¿qué hay? Hay una columna de agua, Rho del agua, G, H del agua, y también hay presión atmosférica. Se va eso allí. Podemos simplificar las gravedades, se van las gravedades, y me queda que Rho1, H1 más Rho2, H2 es igual a Rho sub A, HA. Ahora sí, me preguntan cuál debe ser la gravedad específica de la segunda sustancia, considerando lo siguiente. Primero, ¿cuál era la longitud de la columna de la primera sustancia que pusimos? Era 0.03, esto no ha cambiado.
¿Cuál es la longitud de la columna de la segunda sustancia que estamos poniendo? El ejercicio me dice que es la mitad de la separación que calculamos en el primer ejercicio. Entonces sería la mitad de eso, 0.006 metros. ¿Y cuánto sería entonces el nivel de agua aquí? Si aquí tengo H1 y acá tenemos H2 y el ejercicio me dice que quedan al mismo nivel, ¿cuánto va a valer HA? H1 0.036. H2, es decir, HA sería 0.036 metros, efectivamente. Y aquí tengo los niveles que necesito. ¿Cuánto sería entonces la densidad de la sustancia 2? Sería la densidad del agua por el nivel de agua menos la densidad de la sustancia 1 por el nivel de la sustancia 1 dividido para H2. Entonces tendríamos 1000 por 0.036 menos, ¿cuánto era la densidad de la sustancia 1? 600, ¿verdad? Por H1, que es 0.03, sobre H2, que es 0.006. ¿Cuánto vale Rosul 2? $3.000 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, ¿cuál sería la gravedad específica de esa segunda sustancia? La densidad de esa sustancia dividida por la densidad del agua, es decir, 3.000 dividido para 1.000. Eso es 3. ¿Preguntas hasta allí? Sí, quedó claro. Continuemos. Una pregunta, Sí, cuéntame. más bien conceptual, ¿qué significa que esa relatividad específica, o sea adimensional? Todo lo que nosotros calculamos como una propiedad relativa siempre va a ser adimensional porque lo que haces es simplemente cuantificar una relación como una proporción respecto a otra de la misma naturaleza. Y siempre cuando tienes una proporción, lo que tienes es simplemente un número, es un número puro. De ahí, o sea, mayor significado no podríamos darle, simplemente como es un multiplicador respecto a otra, al valor de la misma propiedad de otra sustancia, en este caso, es simplemente eso, pero no tiene mayor significado de que sea dimensional. Oye, gracias. Aquí tú tienes, arriba tienes las mismas unidades que abajo, kilogramos sobre metros cúbicos, y acá también tienes kilogramos sobre metros cúbicos, te queda un número puro, es una proporción nada más, un multiplicador. Acá está la pregunta. Pues, tengo aquí una pregunta. No, espere. Muy bien. A ver, ¿hay alguna duda hasta ahí? Continuemos. Yo tengo una pregunta, perdón. Sí. Eso de la densidad relativa la hiciste ¿por qué? Esto aquí, lo último. Ah, Porque me piden es eso, me piden la densidad relativa, la gravedad específica. O sea, primero calculo la densidad y luego simplemente saco su valor relativo respecto al agua. Porque es lo que me pregunta el ejercicio. ok, gracias. A ver. Listo. Finalmente, compliquemos
una vez más ese ejercicio, ya con eso terminamos ese modelo de tubos en U. Ahora lo que hacemos es cerrar el tubo del lado de acá y colocamos un fluido cualquiera que tiene una presión P. La presión P de ese fluido es 2. Si a continuación se extrae el aire en presión, la que hemos marcado aquí, como se ilustra en la figura, determine la distancia de separación vertical que se produce entre los dos niveles del fluido cuando el sistema llega al equilibrio. A ver, los dos niveles serían el de acá y el de acá, es decir, me piden nuevamente esta distancia D. Otra vez nos vamos a la parte inferior, que debe ocurrir aquí un equilibrio, la presión en A igual a la presión en B. Ahora, ¿qué tenemos acá? Del lado izquierdo, ¿qué hay? Dos sustancias. Tenemos ρ1, H1 por la gravedad más ρ2, H2, gravedad. ¿Y qué más tenemos? P sub 0. Del lado derecho, ¿qué hay? Rho sub A, HA, gravedad, más la presión manométrica que hay aquí, que es P. Como esto es presión manométrica, si quiero escribir la absoluta, sumo P sub 0, pero igual ahí se simplifica P sub 0 de ambos lados. Ahora sí, ¿qué es lo que me piden? Me piden calcular esta distancia D. ¿A qué va a ser igual esa distancia D? Eso va a ser la diferencia entre este nivel de acá, que se divide en ¿cuánto? Este nivel es H1 más H2. Y el de acá, que sería HA. Estos niveles sí conocemos. H1 valía ¿cuánto? 0.03 metros. Y H2 valía 0.006 metros. HA es lo que no conocemos, así que para calcular D, que sería H1 más H2 menos HA, entonces necesitamos calcular HA. ¿De dónde sacamos? Y si yo escribí acá la presión absoluta porque le sumé P sub 0, entonces de este lado también tengo que escribir presión absoluta, es decir, a la presión manométrica le sumo P sub 0. Recordemos que la presión manométrica se define como la presión absoluta menos la presión atmosférica. Su expresión manométrica. ¿Qué tenemos entonces? Queremos despejar HA. ¿A qué sería igual HA? Rho1, H1G, más Rho2, H2G, menos P sobre Rho sub A por G. ¿Qué me queda acá? ¿Cuánto vale la densidad de la primera sustancia? 600. El nivel 0.03. Gravedad 9.81. Más densidad de la segunda sustancia, ya la calculamos, 3000. El nivel 0.006. Gravedad 9.81. Menos la presión manométrica que nos da el ejercicio, que es de 2 por 10 a la 2. Dividido para la densidad del agua, que es 1000 por la gravedad. ¿Cuánto tenemos allí en HA? Disculpa, una pregunta. Sí. Con respecto al tema pasado que hallamos la gravedad específica, es que no estoy tan inmerso con esa definición. Entonces yo puedo decir que la gravedad específica se puede definir por la relación entre la densidad del líquido o de la sustancia con el agua. Sí, siempre. Ah, ya. Ya, entonces muchas gracias. Dale. A ver, hasta ahí, ¿cuánto nos queda ese resultado? Esto nos va a quedar 0.0
menos HA, que es 0.0156, eso nos va a dar 0.023 metros. Bueno, ahí ustedes utilizan los decimales que necesiten o que les requieran. Ajá, HA sale 0.015. Y acá ya calculando D, que es lo que me pide el ejercicio, tenemos 0.02. ¿Dudas hasta ahí, chicos? A ver, dice, un recipiente cilíndrico de base móvil está lleno con un fluido, aquí está el fluido, lo que está de verde, que tiene una densidad de 500 kilogramos sobre metros cúbicos, como se muestra en la figura a continuación. Para variar la altura de la columna del fluido sobre la base móvil, esta suele moverse hacia arriba con velocidad constante a través de un pistón, aquí está el pistón, impulsado por cierto mecanismo. Desalojando del recipiente una columna de fluido de altura igual a la distancia que se ha elevado el pistón. Considerando la altura inicial de la columna del fluido como 1.5 metros, determine la cantidad de trabajo mecánico por unidad de área realizado por el pistón sobre la base del recipiente cuando se ha desalojado una columna de fluido de 0.5 metros de altura. A ver, es un enunciado muy largo, muy complejo de captar completamente. Vamos a tratar de ilustrarlo de una manera más sencilla. A ver, tenemos aquí un cilindro y aquí abajo nosotros tenemos un pistón. Obviamente, en un motor, por ejemplo, el pistón lo que hace es subir y bajar en el cilindro, comprimiendo o expandiendo la mezcla. Aquí tenemos el pistón. Sino que nosotros aquí tenemos una presión que depende de ¿qué cosa? Depende del nivel del cilindro o del fluido en el cilindro. ¿A qué es igual la presión que actúa sobre el pistón? El peso del fluido. ¿A qué? Rho G por H. Esa es la presión neta que actúa sobre el pistón. Ahora, ¿qué pasa si el pistón comprime el sistema? ¿Qué le va a pasar a la presión? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Va a aumentar. Va a ir cambiando en general. No necesariamente vamos a decir va a aumentar o va a disminuir. Si yo muevo el pistón, sea hacia arriba o hacia abajo, la presión cambia. Asumiendo que mantengo, bueno, que no cambio ninguna otra variable termodinámica, no lo vamos a complicar de esa manera. Simplemente lo que vamos a hacer es considerar la presión en base a esta expresión. Ahora, cuando yo comprimo o relajo el sistema, voy a hacer trabajo por medio de este pistón. ¿A qué es igual el trabajo? ¿Cuál es la definición de trabajo? Fuerza por distancia. El trabajo por definición es la integral de fuerza por desplazamiento. Supongamos que me voy a desplazar hacia arriba. Entonces sería la integral de fuerza punto de Y. ¿Por qué escribo esto de esta manera? Si yo voy comprimiendo el pistón con una fuerza F a velocidad constante, me dice el ejercicio, ¿qué tiene que pasar con la sumatoria de fuerzas en Y para que B sea constante? 0. Tiene que ser 0. Eso significa que la fuerza que ejerce el mecanismo sobre el pistón tiene que estar en equilibrio con la fuerza que ejerce el fluido. ¿Y a qué es igual la fuerza que ejerce el fluido? Presión por área. El problema es que esta fuerza no va a ser uniforme, no va a ser constante mientras se comprime, porque la presión cambia con respecto a ¿qué cosa? Con respecto a la altura de la columna.
Entonces esto va a variar. Es precisamente por esa razón que definir el trabajo de esta manera, porque F no es uniforme, F va cambiando. Ahora, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? Me pide el trabajo mecánico por unidad de área. Eso quiere decir trabajo mecánico por unidad de área. ¿Qué significa eso? ¿Cómo represento matemáticamente eso? Eso es trabajo dividido ¿para qué cosa? Para área. ¿Qué pasa si divido el trabajo para el área? ¿Qué es esto? Presión. Presión. Así que me va a quedar la integral de la presión por dy. Ese va a ser el trabajo que debe efectuar el pistón para ir desalojando el fluido del cilindro. Ahora, pongamos esto adecuadamente. Esta H en nuestra expresión, ¿qué representa? ¿Representa altura o representa profundidad? Profundidad. Representa profundidad en realidad, ¿verdad? Entonces H estaría, si lo pongo como una referencia acá, estaría hacia abajo. Ahora, cuando yo estoy subiendo el pistón, H va a ir aumentando o disminuyendo. Disminuyendo. Va a ir disminuyendo, ¿verdad? Entonces mi desplazamiento va a favor o en contra de H. En contra. Va en contra de H. ¿Cómo podríamos expresar un DH en términos de dy? Si lo quisiera expresar así. Sería el negativo, ¿verdad? El menos de eso ahí. Exacto, porque y yo lo he puesto hacia arriba y H hacia abajo. Bueno, depende de cómo yo voy a plantear el ejercicio, puedo usar esto o lo otro. Ahora sí, ¿cuál es la presión? La presión es esta expresión de acá. Entonces nosotros tendríamos que trabajo por unidad de área es igual a la integral de ρ GH por dy. ¿A qué sería igual de y? A un diferencial de altura. A un diferencial de altura en magnitud. El negativo. Sí. Negativo de h. Listo. ¿De dónde a dónde vamos a integrar h? De 0 a h. No. ¿Cuánto vale h cuando el sistema está al inicio? Déjenme subir un poquito, un ratito que se quedó parado esto aquí. ¿Qué me dice? El ejercicio me dice que inicialmente, ¿cuál es la profundidad o la altura del cilindro con fluido? Es 1.5 metros. Pero luego, ¿qué hago? Luego comprimo el sistema, es decir, elevo el pistón, ¿cuánto? 0.5 metros. Entonces, yo voy a integrar desde que h vale ¿cuánto? Desde que h vale 1.5 hasta que h vale ¿cuánto? 2. Hasta 1. Hasta 1. ¿Por qué? A ver, no, sí se eleva. Porque lo está elevando. Estamos así, 1.5, y yo estoy subiendo esto. Entonces, h final va a ser 1. Entonces voy desde 1.5 hasta 1. Ahora sí, ¿cómo quedaría eso? Puedo eliminar este menos e invertir los límites de integración y me quedaría la integral de 1 a 1.5 de ρ g h de h. Eso sería igual a ρ g h cuadrado sobre 2, evaluando de 1 hasta 1.5. ¿Cuánto es eso? El fluido tiene una densidad, aquí me dicen que es de 500. 500 por 9.81 por 1.5 al cuadrado menos 1 al cuadrado dividido para 2. ¿Cuánto me da el trabajo por unidad de área? Esto es 3065.62. ¿En qué unidades está esto? Es trabajo
área, eso sería joules por metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ocurre algo interesante aquí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Miren que el proceso que nosotros hemos hecho, a pesar de que matemáticamente no es complicado porque la integral no es nada difícil, resulta un poquito tedioso al momento de plantearlo o comprenderlo. Sin embargo, ocurre algo. El trabajo por unidad de área queda definido en términos de presión por dy, ¿verdad? ¿Y cómo cambia la presión con respecto a y? Va creciendo. Va creciendo si consideramos a y como la profundidad. Va creciendo. Sí. Ahora, piensen en esto. ¿Qué tal si yo quiero sacar el trabajo por unidad de área? ¿Qué es eso según esta expresión matemática? Es la integral de P de Y. ¿Y qué representa? Es el área. Prácticamente. Es el área bajo la curva. Quiere decir que si yo comprimo desde un Y, o yo voy desde un Y igual 0 hasta un Y final, yo aquí tengo un área bajo la curva que está representando ¿qué cosa? Trabajo. Pero sí o no que hay un valor P medios constante para el cual el área bajo la curva debajo de ese P medios es la misma que la de la gráfica original, que la del comportamiento original de la presión. ¿Sí o no? Si yo llamo a esta de acá, a la que está en azul, área 1, y a la que está acá en rojo, área 2, hay un valor de P sub m para el cual área 1 y área 2 son iguales, es decir, que obtengo el mismo resultado de trabajo. ¿Cuánto creen que va a ser ese P sub m? No, va a ser Y medios, la mitad. Quiere decir que como yo iba desde una profundidad 1.5 hasta una profundidad 1, ¿cuál es el valor medio entre los dos? ¿Cuál es H medios? 1.25 metros. ¿Cierto? ¿Cuál sería la presión media entonces? Es decir, la presión justo en la mitad del recorrido. Eso sería ρg por H medios. ¿Eso cuánto nos da? 500 por 9.81 por 1.25. Eso nos da 6.131.25. 25, ¿verdad? Sí. Y si multiplico eso por el recorrido total, ¿cuál fue el recorrido total? 0.5, ¿verdad? ¿Cuánto trabajo por unidad de área hice si multiplico P medios por el recorrido total? Me da exactamente 3.065.63. lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es decir, debido a este comportamiento lineal que tiene la presión respecto a la profundidad, cuando a mí me pidan ir desde una profundidad 1 hasta una profundidad 2, para no tener que integrar, yo puedo tomar el valor medio, es decir, justo a mitad del camino, y analizarlo como que si fuera un valor constante. Ese es un tip ahí para que puedan calcular en caso de que se estén quedando sin tiempo, pero lo más conveniente, si es que les van a calificar el procedimiento, es hacer esto. Esto sería lo más adecuado, la integración, pero si no, bueno, este artificio es justificado también. Y ya les estoy diciendo por qué. ¿Me siguen hasta ahí la idea? Sí. Ya, perfecto. Continuemos, vamos con otro ejercicio. Otra vez tenemos ese cilindro, pero ahora el ejercicio se pone más interesante. Miren lo que dice. Considera el sistema mostrado en la figura en la que el pistón tiene una masa de 5 kilogramos y un diámetro de la sección transversal de 10 centímetros. El diámetro del pistón, vamos a hacer el dibujito acá,
A ver, aquí está el pistón. El diámetro de ese pistón circular es de 10 centímetros. La masa del pistón es de 5 kilogramos. ¿Qué más me dicen? El pistón está en reposo mientras se encuentra en contacto con las paredes interiores del cilindro hueco y con un fluido de densidad. El fluido que está acá adentro tiene una densidad de 1300 kilogramos por metro cúbico. Si la fuerza de contacto, es decir, la fuerza normal, si yo veo desde arriba al pistón, ¿qué está rodeando o con quién está en contacto el pistón visto desde arriba? Con las paredes del cilindro. ¿Y qué hacen las paredes del cilindro? Por ejemplo, un punto aquí donde la pared del cilindro es tangente. Ejerce una fuerza normal hacia el centro, ¿verdad? Es decir, ¿cómo está distribuida la fuerza de contacto sobre el borde del pistón? Más que ser centrípeta, porque no hay un giro en sí mismo, sino que está dirigida radialmente. Eso es lo que me dice aquí. Si la fuerza de contacto entre el pistón y el cilindro está distribuida radialmente y tiene una magnitud, es decir, la fuerza normal es 100 newtons, determine la altura máxima de la columna de fluido, es decir, cuánto puede ser esta H máxima de la columna del fluido encima del pistón que puede soportar hasta que comience a deslizarse hacia abajo. El coeficiente de fricción estático es 0.8 y el coeficiente de fricción cinético es 0.5 entre el pistón y la superficie, las paredes internas del cilindro. Ahora sí, ¿qué hago sobre el pistón? Sobre el pistón tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan sobre el pistón? El peso. Su peso actúa hacia abajo. Las normales porque están en contacto con las paredes. Ya, pero ¿qué eje me interesa analizar? Me interesa analizar el eje Y, ¿verdad? Entonces, bueno, es cierto, las normales están hacia acá. Puedo dibujar aquí. Ojo, no significa que hayan dos normales, sino que está distribuida alrededor de todo el borde del disco y esa distribución total suma 100 newtons. No es que voy a calcular con dos normales diferentes. ¿Qué otra fuerza actúa sobre el pistón? Aquí arriba, ¿quién está? Aquí arriba el pistón. El líquido. El fluido. ¿Y el fluido está ejerciendo qué cosa aquí en el fondo? La presión. La presión, y por lo tanto ejerce una fuerza. Fuerza del fluido. ¿Quién es el que evita que caiga el pistón, que se deslice hacia abajo? La fricción La fricción estática. que existe entre las paredes. La fricción estática. Ojo, no significa que hay dos fricciones separadas que vayamos a calcular, sino que es una fricción distribuida en todo el borde del disco, que va hacia arriba. Ahora sí, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, porque me piden la condición para que el pistón esté a punto de deslizarse. Entonces, la fuerza de rozamiento menos el peso menos la fuerza del fluido deben ser igual a 0. Ahora sí, ¿a qué va a ser igual la fuerza de rozamiento si está justo a punto de deslizarse? A la fuerza normal por el coeficiente de fricción estático menos masa gravedad. ¿Y cuál va a ser la fuerza que ejerce el fluido? La presión por el área transversal. Exactamente. La fuerza que ejerce el fluido es la presión por el área transversal. Entonces, vamos metiendo numeritos y ahí tenemos, la normal es 100. El coeficiente de fricción estático es 0.8. La masa del pistón es 5. La gravedad 9.81. ¿A qué es igual la presión? Rho GH. Rho GH. ¿Por qué solamente tomamos la manométrica? ¿Por qué no tomamos la absoluta? Porque creo que está en un sistema aislado en el que no entra en contacto con el aire, por eso no se considera. Bueno, podríamos verlo de esa manera. Otra manera es que si yo considero la presión absoluta, aquí tendría que sumar la manométrica más la atmosférica, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Las dos empujan hacia abajo. Pero acá afuera, ¿qué hay? Atmosférica. Entonces tengo la fuerza por la presión manométrica, la fuerza por la presión atmosférica, pero acá abajo también tengo una fuerza por la presión atmosférica hacia arriba. Estas dos se cancelan y solo me queda el efecto de la manométrica. Por eso simplemente tomamos ρGH. Entonces, esto sería ρ. ¿Cuánto es el ρ del fluido allí? 1300. 1300. 1300. La gravedad, 9.81. Y H máxima, que es lo que me piden calcular. ¿Cuál es el nivel de fluido máximo que puedo tener encima de ese pistón para que no deslice? O para que esté a punto de deslizar. Y eso igual a 0. Perdón, me faltó el área. ¿Cuánto vale el área de eso de allí? Tenemos el diámetro, que es 10 centímetros. Entonces eso sería por Pi cuarto por 0,1 al cuadrado. pi, ya, o por 0.05 al cuadrado, ¿verdad? La mitad de eso, el radio sería 0.05 metros, 5 centímetros. Ya, igual a 0. Despejamos H máximo allí, ¿cuánto nos queda? 0,30 metros. A ver. Uh-huh. 0.31 Ajá. metros. Listo. Eso es lo máximo que puede haber de columna de fluido encima del pistón. Si hay un poco más, o mejor dicho, a partir de allí, ¿qué va a comenzar a hacer el pistón? A deslizar hacia abajo. A deslizar hacia abajo. Ahora, supongamos que mientras el pistón desliza hacia abajo, se va inyectando más fluido en el cilindro. Es decir, en todo momento el cilindro queda lleno. ¿Qué va a ocurrir con el sistema? Sale del equilibrio y comienza a acelerarse. Miren lo que me pregunta el siguiente literal. Ahí ya tenemos cuál es el nivel máximo de fluido para que empiece a deslizarse. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Me perdí en o sea, no sé por qué salió el pi por radio al cuadrado. Este de aquí. Ajá, es que no me di cuenta. La fuerza del fluido es presión por área. Ah, vale. Y el área es la de una circunferencia para el pistón. Gracias. Ya, de nada. Hacer tu prueba. A ver, cacho un ratito. Dice, con respecto al problema anterior, si el pistón parte del reposo, determine la rapidez instantánea del pistón cuando la columna de fluido ha aumentado 50 metros desde la altura calculada en el problema anterior. Ojo, consideremos que el cilindro se sigue llenando de fluido mientras la altura aumenta. Es decir, lo que está ocurriendo, déjenme dibujar otra vez esto. Lo que está ocurriendo es que el pistón está inicialmente aquí. A una profundidad H1 que era 0.31 metros, con una velocidad inicial de 0 metros sobre segundos, porque me dice que parte del reposo, y se mueve, ¿cuánto hacia abajo? Se mueve 5 metros, es decir, ¿cuánto vale H2? H1 más 0.5, 0.81 metros. Y tiene una rapidez 2 que no sabemos, que es lo que me preguntan. Ahora, ¿cómo puedo determinar la rapidez? Tengo que aplicar análisis dinámico. Sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas están actuando? Como se está acelerando hacia abajo, tomemos los positivos hacia abajo.
El peso del fluido, el peso del pistón, la fricción cinética en este caso. Ya. Entonces, sería el peso del pistón, la presión que ejerce el fluido. ¿Cuál era la presión que ejerce el fluido? Presión por área. OGH por área. Dejémoslo ahí como área. Ya. Menos Fricción estática. Digo, cinética. fricción cinética. Igual a masa por aceleración. Quiere decir que la aceleración va a ser gravedad más ρgh por área sobre masa menos la fricción cinética sobre masa. ¿A qué va a ser igual la aceleración? Gravedad, 9.81. Más densidad. ¿Cuál es la densidad de ese fluido? 1300. 1300 por 9.81 por h, que es una variable, por a, que era pi por 0.05 al cuadrado, dividido para la masa, que es 5, menos a, que es igual a fuerza de rozamiento Normal por coeficiente cinético. sería 100 por 0.5 dividido para 5. ¿Cuánto nos da esto? Profe, pero H no es 0,81. No, porque h va cambiando. La aceleración no es constante, la aceleración depende de h y h va cambiando. Entonces no puedo tratar como un movimiento uniformemente variado, porque si la aceleración depende de h y h va cambiando en el tiempo, entonces la aceleración también cambia a medida que el pistón desciende. ¿Sí estamos de acuerdo? Repito, h cambia a medida que el pistón desciende. Por lo tanto, la aceleración es una función de h, y si lo expreso en el tiempo, la aceleración va a ser una función del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahí sí. 9.81 más Queda menos 0,19 más. quedaría la aceleración igual a 20.03 h menos 0.19. Tengo una función de aceleración que depende de h. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí deberíamos integrar o algo así. Exactamente. ¿Cómo se define la aceleración? Como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Pero también, por regla de la cadena, eso es la derivada de la velocidad respecto a la posición. Podemos decir que la posición es h, entonces tendríamos la derivada de la velocidad respecto a h por dh respecto al tiempo. ¿Y qué es esto de aquí? Es velocidad. Así que, ¿qué va a ser igual la aceleración? A velocidad por la derivada de la velocidad respecto a h. Separando variables, tendría que a por dh es igual a b de b. ¿Y quién es a? A es una función de h. Me quedaría 20.03 h menos 0.19 por dh igual a b de b. ¿Qué nos resta hacer entonces? Integrar. ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Cuánto vale h al inicio? 0.31. ¿Cuánto vale h al final? 0.81. ¿Cuánto vale la velocidad al inicio? 0, porque es el reposo. Y la velocidad final es la que quiero hallar. Entonces, simplemente resolvemos esa integral, evaluamos y despejamos. Y eso sería b final, para no pasar tiempo allí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tengan en cuenta eso. En un pistón que se mueve o en algo que se mueva por acción de la presión que va cambiando con la altura, el movimiento que describe no va a ser uniforme. Queda 5.51 la velocidad. A ver. Seguro, quedaría, a ver, resolviendo esto tendríamos
20.03 h cuadrado sobre 2 menos 0.19 por h, esto evaluado de 0.31 a 0.81, igual a b cuadrado sobre 2. B me quedaría. Perdón, me faltó multiplicado por 2. 11.03 queda. ¿Y le sacaste la raíz? Ya le saco, también me olvidé. Ya, ahí con eso ya te queda. 3.32. $3.32, ¿verdad? Ya. Ya, ese sería el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Continuemos. A ver, veamos otro ejercicio de hidrostática. A ver, vamos con este. Y luego terminamos con compuertas y ya vamos a hidrodinámica. A ver, dice, una pelota hueca de playa con un radio... Déjame hacer un poquito más grande esto. No veo. Dice, una pelota hueca de playa con un radio interno de 0.25 metros y masa, la masa de la pelota es 100 gramos, se llena con aire. Ojo, miren el orden del enunciado. A veces leer el enunciado es lo más complicado del ejercicio. Me dicen que la masa de la pelota es 100 gramos y luego se la llena con aire. Quiere decir que esta masa corresponde a la pelota inflada o desinflada. Desinflada. La masa de la pelota desinflada, 0.1 kilogramos, masa, pelota. Perdón un segundo, por favor. Masa de la pelota desinflada. Ya. Y luego se llena con aire. Si la misma se sumerge hasta una profundidad de 0.5 metros encima de su parte superior, tal como se muestra en la figura, y luego se suelta desde esa posición, determine la rapidez de la pelota cuando su parte superior está al mismo nivel que la superficie del agua, es decir, cuando está justo a punto de salir del agua. Considere que las densidades de los fluidos son la del agua 1000 y la del aire 4 kilogramos sobre metros cúbicos para el aire que llena la pelota. Tome en cuenta además que sobre la pelota se produce una fuerza de arrastre contraria a su movimiento cuando fluye en el interior del agua. Para fines del cálculo, la magnitud de esta fuerza puede estimarse como 300 newtons. A ver, tenemos la pelota debajo del agua. ¿Qué fuerzas actúan sobre esa pelota? El empuje del agua y el peso de la pelota. A ver, el empuje hidrostático, ¿qué más? El peso de la pelota. El peso de la pelota, ¿qué más? Es el peso de la pelota más el peso del aire que hay en la pelota. Ese sería el peso total que actúa ahí. ¿Y qué otra fuerza actúa? El peso, o sea, la fuerza del fluido. Exactamente, la fuerza de arrastre. Listo. Ahora yo les pregunto, mientras la pelota se mueve, ¿la fuerza neta cambia? O sea, aumentando profundidad. Exacto. Cuando un cuerpo está completamente sumergido, importa si es, considerando obviamente que en el fluido la densidad no cambia debido a la profundidad, es decir, que la densidad es uniforme, la fuerza de empuje hidrostático sobre un cuerpo que está a punto de salir a flote es la misma que si ese cuerpo está sumergido en la mitad
o en el fondo del reservorio. ¿Sí o no? ¿Cómo? A ver, si yo tengo un reservorio, considerando que la densidad del fluido que está allí es uniforme, ¿es diferente el empuje hidrostático si yo pongo el cuerpo ahí, o acá, o acá? No, porque No, eso porque depende del el volumen. mismo volumen se De la desplaza. altura. Exactamente, porque el empuje hidrostático depende De volumen. El volumen del desplazado. volumen sumergido. ¿Cuándo cambia el empuje? Cuando va saliendo, va entrando. Ahí el volumen sumergido va cambiando y el empuje cambia. De hecho, cuando está completamente sumergida, el empuje hidrostático es máximo, el máximo que puede haber sobre ese cuerpo, en ese fluido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, Profe, sí, una pregunta. sí, cuéntame. ¿Dónde va a quedar la grabación? ¿Cómo? ¿Dónde la puedo encontrar la grabación de? Yo la voy a pasar el link al grupo, a los grupos que mandé, y si no, lo voy a publicar también en mi... ahí lo pueden ver. Ya. Chicos, antes de que se vayan, por cualquier razón que tengan, el movimiento de la pelota es justamente, o el análisis que me interesa, es justo hasta antes de que salga. ¿El empuje hidrostático va cambiando? No, es constante. La fuerza de arrastre también me dicen que es constante. Y el peso es constante, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas va a ser constante. Claro. Eso significa que la aceleración va a ser constante y lo que tengo es un movimiento uniformemente variado. Ya sabemos a lo que vamos a llegar. Vamos a llegar a una aceleración que es un número. Listo. Me pide determinar, el ejercicio me pide determinar la velocidad que alcanza la pelota o la rapidez que alcanza la pelota justo cuando llega a la superficie. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. El empuje hidrostático menos la fuerza de arrastre menos la masa de la pelota más la masa del aire por la gravedad va a ser igual a la masa ¿de quién? De la pelota. A la masa De la pelota con aire. la pelota con el aire, porque todo el sistema es el que se está acelerando, ¿verdad? Perdón, por aceleración aquí. Listo. Y lo que queremos calcular primero es la aceleración. Entonces tendríamos el empuje hidrostático, ¿a qué es igual? Densidad, gravedad, El fluido. por volumen. ¿Cuál es la densidad del fluido? 1000. 1000. La gravedad 9.81. El volumen va a ser el volumen de una esfera. ¿Cuál es el volumen de una esfera? 4 tercios pi radio al cubo. Pi por radio al cubo. Exactamente. 4 tercios Pi radio al cubo. pi por el radio, que es 0.25 al cubo. Listo, ahí tengo el empuje. Menos la fuerza de arrastre, que va a ser 300. ¿Por qué pongo todo el volumen de la esfera? Porque la esfera está completamente sumergida. La fuerza de arrastre es 300, según lo que me dice el enunciado. Y el peso, ¿a qué va a ser igual? A la masa de la pelota, que es 0.1 kilogramos, más la masa de aire. ¿Cómo calculo la masa de aire? Ese sería el ROGH. Por... Masa de aire es densidad del aire por volumen. Por volumen. El volumen de aire es el mismo que el volumen de la pelota, ¿sí o no? Sí. Entonces tendríamos, o bueno, es casi que el mismo. Como no me dan datos del radio exterior, puedo considerar que es el mismo. Entonces tenemos 4 tercios de pi por 0.25 al cubo, ese es el volumen. ¿Y cuál es la densidad del aire? Acá abajo me la dan. 4 kilogramos por metro cúbico, por 4. Listo, ahí tenemos la masa y por la gravedad 9.81. Y dividimos todo esto para la masa de la pelota 0.1 más la masa de aire 4 tercios pi por 0.25 al cubo
por 4. Y eso va a ser la aceleración. ¿Cuánto nos da esa aceleración? Que concluimos, como esto es un número, tenemos Sí, un profe, así me queda. rectilíneo uniformemente variado. ¿Cómo calculamos la velocidad en la parte más alta, la velocidad final? Eso sería velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por desplazamiento. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 0, porque dice que se suelta la pelota. Entonces la velocidad final sería raíz de 2g por el desplazamiento. Raíz, perdón, esto es 2a. Dos por 935.64 por 0.5. Esto nos da 30,51. 51. 58. O 58, 51, por ahí va. Metros sobre segundos. Menos masa de la pelota. ¿Qué es la masa del aire? La masa es el volumen de aire dentro de la pelota por la densidad del aire. Entonces, esto sería la densidad del agua. Acá tendríamos el volumen de aire, que es el volumen de la pelota, multiplicado por la densidad del aire, por la gravedad, menos la fuerza de arrastre, y acá otra vez, la masa de la pelota más la masa de aire, que es por el radio al cuadrado. Perdón, por el radio al cubo. Profe. ¿Cómo? No, nada, le iba a decir que era el cubo. Sí, al cubo. Ya, sí, profe. Sí, ahí quedó un poquito más claro. Sí. Perfecto.